Bienvenidos al podcast de Soy Hombre. Hemos estado viendo una serie de enseñanzas sobre, que son útiles para nuestra vida como hombres y como seguidores de Jesús. Aquí Oscar nos va a ayudar con hacer un resumen de las que llevamos, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto. Llevamos 3 sesiones, espero que hayan podido ver todas. Si no, ahí van a estar en nuestro canal de YouTube. Y espero que sí las puedan ver y que nos envíen sus comentarios, también sería muy interesante. Y el primero fue, pasamos de lo fácil a lo difícil, cómo la vida se va volviendo progresivamente más difícil mientras vamos creciendo y la importancia de no huir cuando la vida se pone complicada. La siguiente fue, pasamos del egoísmo a una vida generosa. Y lo mismo, nuestra vida debe de progresar de una vida de egoísmo cuando somos bebés a una vida que seamos totalmente generosos. Y el tercero fue pasar de una vida, no me acuerdo. De una vida de ser como, no como toda la historia, pero parte de la historia. Sí, pasar de ser que creer que la historia se trata de nosotros Exacto. mismos a darnos cuenta que somos solamente una pequeña parte de la historia. Una parte importante, pero la historia no es de nosotros. De eso se trata. Y pues, queremos como madurar, ¿no? Queremos ser hombres con carácter, queremos como crecer en nuestra hombría. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver, por favor, doctor. Efectivamente, el cuarto corresponde a de tener el control a no tener el control. ¿Y esto qué significa? Rendirse completamente. Pero ¿rendirse a qué? Eso es muy importante porque no es como rendirse a mi propia voluntad, porque eso sería como entrar en el círculo vicioso, ¿no? De tener el control. Es rendirse realmente a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, pues es perfecto para todas aquellas personas, como a lo mejor yo fui hace algún tiempo, que nos encanta como controlar ciertas cosas, ¿no? Cada quien controla distintas cosas, Nos me encanta parece. controlar todo, todo el tiempo. Sí, pero tal vez predomine, ¿no? Algo. Por ejemplo, yo podría decir las finanzas, ¿no? Hay personas a las que no solo tienen talento para las finanzas, sino que buscan controlar cada una de las cosas en las que gastan. Y esto no es enteramente malo, de hecho es bastante bueno, ¿no? Tener un plan a lo mejor de ahorro o algo así, ¿no? El problema es cuando esa cosa buena se convierte en algo que nos absorbe completamente. Me hace recordar bastante, no sé si vieron la película de Pixar, Soul. Uh-huh. Hay una parte en la que hay una zona en la que las almas van, dentro de esa película, no estoy diciendo que sea cristiana ni nada, pero dentro de esa película las almas van cuando uno se queda absorto en una actividad, ¿no? Entonces, hay veces en que se quedan tan absortos en esa actividad que permanecen en esa zona, o sea, durante muchísimo tiempo. Y lejos de convertirse en un alma normal, azulita, como las presentan ahí, azulita y amable, se convierten en monstruos grandes, negros, ¿no? Que ya no hacen otra cosa más que esa cosa en la que son buenos, ¿no? Entonces, pues me parece que puede relacionarse con un poco así, porque hay justo una historia de un cobrador que solo se dedica a cobrar y a vender cosas, y a vender cosas, y a vender cosas. Y de repente se da cuenta que eso no es lo que debe estar haciendo, ¿no? Entonces, me hace pensar mucho en esto porque muchas veces queremos tener el control de absolutamente toda nuestra vida y eso no es algo posible. Yo creo que no es algo que se pueda hacer en el 100% de las situaciones. ¿Tú qué piensas, Oscar? Sí, eso es como muy, muy interesante. Yo creo que todos tenemos el anhelo o el deseo o la necesidad, mejor dicho, de controlar algo en nuestra vida para sentirnos seguros. Algunos por medio de las finanzas, algunos por medios de controlar a las personas, controlar lo que hacen, controlar su trabajo, otros controlando
el tiempo, por ejemplo, a mí me gusta controlar mi tiempo. No me gusta que nadie venga y controle mi tiempo. Entonces, siempre trato como de mentalizarme y planear lo que voy a hacer al día siguiente. Y cuando algo cambia mi estructura de tiempo, digamos, que me saca de eso, es como, no, o sea, para mí es como inaceptable, por así decirlo. Entonces, creo que sí todos tenemos la necesidad de controlar algo para sentirnos seguros. Pero sí, como dices, no siempre es posible, ¿no? Y creo que el problema o el detalle que tenemos que checar es cómo reaccionamos cuando no podemos controlar eso que queremos controlar. Eso es como que ahí es donde demostramos realmente de qué estamos hechos, ¿no? O cuál es nuestro carácter. Sí, creo que, bueno, en mi caso, algo que hago, como no puedo controlar casi nada de lo que pasa en mi vida, lo que hago para tener el control de algo chiquito es como limpiar mi casa. Entonces, como es lo único que puedo controlar, no puedo controlar a mi esposa, ni a Caspia, ni... O sea, voy a controlar que mi casa esté limpia, que huela bien, y hasta a veces como intento controlar otras cosas en mi vida, pero normalmente eso es la única cosa que puedo controlar y lo hago. Y aún así, pues ahorita si vas a mi casa, y la otra vez fuiste a mi casa, estaba toda tirada. Entonces, hasta eso no puedes, ¿no? Sí, hay veces que no. Exactamente, o sea, ¿qué pasa cuando no tenemos el control de una situación que podría llegar a ser no tan importante, pero qué tal si sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando no podemos controlar, por ejemplo, la aparición de una enfermedad grave, ¿no? En Exacto. ti mismo, en uno mismo, en un familiar muy cercano. O sea, a veces por mucho, y esto lo digo con conocimiento de causa, por mucho que esté avanzada la medicina, hay veces que no hay solución para algunas cosas todavía, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestro estado de ánimo o nuestra reacción ante esa situación? ¿Qué sería lo natural, lo que sucedería naturalmente ante una situación así? ¿Tú qué piensas? Yo creo que hay personas que son muy previsoras, muy previsoras, que tienen, no sé, se compran seguros de vida, seguros de gastos médicos, seguro aquí, seguro allá, ahorran por cualquier cosa, que no está mal, como decíamos, no está mal prevenir, no está mal hacer eso. De hecho, es importante. Es importante hacerlo. Sí, no estamos aconsejando no hacerlo, por supuesto. Es importante hacerlo, es bueno hacerlo, pero hay personas que, como decías, dejan su vida ahí y cuando llega una enfermedad que no pueden controlar es como fin del mundo, porque es como, o sea, tenía yo todos los recursos financieros, todos los recursos que se necesitarían para cubrirme de algo así y resulta que no se puede, ¿no? Mm. Ahí es como decimos, ahí es donde está el carácter de la persona, ¿no? Y sí, creo que todos hemos estado en algún punto, en algún lugar donde no podemos controlar esa situación. Estoy tratando de pensar algo que haya pasado así en mi vida, algo que haya salido completamente de mi control. Bueno, no sé, a mí me hiciste pensar en que a veces, o sea, tengo amigos que son muy buenos cristianos, que siguen la ley así y, o sea, no toman, no fuman, así. Ejemplares de alguna Comen forma. así comida orgánica todo el tiempo, excelentes, o sea, personas, pero, o sea, les termina dando cáncer o les pasa algo terrible o tienen un accidente y no sé, no sé si han escuchado esa frase que dice, hierba mala nunca muere. O sea, hay personas que por más que así toman, fuman, están súper bien. Bueno, no estoy diciendo todos, ¿no? Y creo que no es el caso, pero en el caso de mi papá, por ejemplo, él fuma, no sé, varias cajetillas diario. Y le apenas se hizo un examen, tiene 65 años, y limpio, como si nada, o sea, sus pulmones perfectos. Claro. Sí, Entonces, o sea, a veces queremos tener el control de todo, pero pues no es... Y a veces funciona y a veces no va a funcionar, ¿no? es correcto. Me hicieron pensar en unas vacaciones que tuvimos. Fuimos a la playa y todo estaba muy bien,
pero de repente, al tercer día de que estábamos ahí, dieron la alerta de una tormenta tropical Ok. que estaba creciendo, ¿no? Fue una tormenta tropical que durante esa noche evolucionó a un huracán categoría 5. Nosotros ya ¿Estabas nos en íbamos al día Acapulco? siguiente, ya íbamos a regresar a la ciudad al día siguiente. Y entonces, o sea, nos tocan a la puerta en la mañana y nos dicen, ya tienen que desalojar porque los vamos a llevar a un refugio. Ujú. Y yo, pero si nos vamos hoy, ¿por qué? Ajá. No, señor, no se puede ir. Hay un huracán gigantesco. De hecho, creo que era el huracán más fuerte de la historia o algo así. Entonces, Sara, Sofía y yo estábamos asustadísimos, ¿no? Claro. Nos fuimos a una universidad, que es la Universidad de Bahía de Banderas, en ese lugar en el que estábamos, y pasamos todo el día y toda esa noche allí. Entonces, fue prácticamente un milagro porque el huracán se deshizo durante esa noche. Y al día Ok. siguiente volvimos al hotel y estábamos en la alberca con un sol increíble, como si nada. Son cosas de las que ni mi esposa ni yo teníamos el control, ¿no? Exacto. Y sin embargo se resolvió. O sea, yo lo veo como un milagro ahora, ¿no? Viéndolo en retrospectiva. Pero realmente yo no podía hacer nada para parar el huracán. Yo no sabía si en ese lugar de refugio realmente estábamos bien protegidos o iba a pasar algo. Entonces, pues sí, o sea, a veces suceden así las cosas. No tenemos el control, pero se resuelven. A veces suceden así las cosas. No tenemos el control y de todas formas sale mal, ¿no? Exacto. O tienes el control y sale O mal. tienes el control y sale mal, sí, justo. Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería como el peligro o sea, por qué nos sugiere John Tyson que busquemos la transición de tener el control a rendirnos o no tener el control? Pienso que cuando, o sea, reflexionando sobre esto, pienso que cuando buscamos tener el control sobre todas las cosas, genera ansiedad en nosotros el hecho de no tenerlo. Porque efectivamente, o sea, puede haber muchos resultados buenos de controlar cosas, ¿no? Y voy a tener tal y van a subir mis ganancias, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Ujú. Sí, Puede sí. haber muy buenos resultados, pero cuando no los hay, entonces nosotros tendemos a depender de los resultados que obtenemos por tener el Exacto. control, ¿no? Y entonces, aquí, lo que decíamos al principio, ¿a quién nos estamos rindiendo? Nos estamos rindiendo a nuestras ganas de tener el control y a nuestras capacidades, o tal vez deberíamos no buscar rendirnos a eso, sino buscar rendirnos a la voluntad de Dios. Que finalmente, o sea, esas cosas que nosotros hacemos, entre comillas, Sí. también vienen de Dios, yo pienso. ¿Tú qué piensas? Sí, justo estaba pensando en cuando yo me casé hace Ujú. mucho tiempo. Mi suegro, desafortunadamente, falleció 6 meses antes de la boda. Mi mamá también murió 6 meses antes de la boda. Y la familia de mi esposa vivía en Cancún. Entonces, pues tuvimos que viajar a Cancún, tuvimos que estar ahí. Fue algo que obviamente no estaba planeado y pues los pocos ahorros que teníamos para la boda, pues prácticamente Ujú. se fueron. Y me acuerdo que pues platicamos mi esposa y yo. Dijimos, pues creo que vamos a tener que posponer la boda porque no hay dinero, ¿no? Entonces, algo que se me hizo muy interesante fue que en ese momento fuimos a platicar con el que era nuestro pastor en ese tiempo y nos dijo, ¿por qué quieren posponer la boda? Nosotros, pues, porque no tenemos dinero, no teníamos planeado esto, no teníamos planeado que pasara esto. No habíamos presupuestado para algo así. Me dijo, no, ustedes dejen la fecha donde la habían puesto, confíen en Dios, que Él los va a sacar adelante. Porque esto solamente es una prueba de Dios. Y si Dios no te está probando, si Dios no te prueba con dinero, te va a probar con otra cosa. Si tuvieras todo el dinero del mundo para hacer la boda, tal vez te probaría de otra forma, ¿no? Y te diría, por alguna razón no puedes hacer tu boda porque está pasando esto y ni siquiera con todo el dinero del mundo puedes solucionarlo, ¿no? Y entonces ahí me quedó claro que, pues sí, Dios siempre va a buscar la forma en que nosotros rindamos nuestro orgullo a Él, ¿no? Tal vez hay personas que se sienten orgullosas de que tienen controlado
como decía hace ratito, que tienen su seguro de gastos médicos, su ahorro para el retiro, que está muy bien, una vez lo vuelvo a decir, está muy bueno hacer eso. Eh, pero tal vez Dios te pone otra prueba, ¿no? Y te dice, pues sí, tienes todo esto planeado, pero te voy a probar con algo más que no, o no habías planeado o no puedes prevenirlo, ¿no? Como en el caso del huracán, ¿no? ¿Qué haces en ese caso? O sea, aunque tuvieras millones de dólares, pues no le puedes pagar al huracán, ¿no? Así como de, no pases Claro. por aquí. Sí, no sé si lo que dijo tu pastor, bueno, pienso que no es como tan teológicamente correcto. No, bueno, yo pienso que no todos son pruebas, sino más bien vivimos en un mundo que está roto y quebrantado y pasan cosas, ¿no? Bueno, no se lo atribuyo que todas las cosas malas que pasan, como que Dios nos está probando, ¿no? Siento que más bien nuestro mundo está quebrantado, pero como que me hace reflexionar más en la idea de que por eso, o sea, estamos en un ¿cómo se dice? Journey, en un viaje, en un camino en el que estamos madurando, ¿no? Entonces estamos pasando de querer controlar todo a sí, o sea, como que se haga tu voluntad, Dios. O sea, como que no tengo todo en mis manos, entonces más bien como el soltar y sí, como que hay algo muy hermoso en el poder soltar como las preocupaciones, soltar el querer que todo salga de una manera. Creo que vives en una vida más Pacífica, pacífica, sí, relajada. no, relajada. Tranquila. En segunda de Timoteo, eh, es el capítulo 1, el versículo 7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, hay que pensar justo en eso. O sea, ¿qué tanto del control que yo quiero tener es por temor a que suceda algo, ¿no? Algo, pues sí, o sea, de todos los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Y entonces, justo o sea, creo que hay que poner atención en la actitud general que tenemos ante el futuro, ante las cosas, ¿no? Ante lo que se va presentando. Por ejemplo, si yo quisiera controlar absolutamente todo, probablemente mi actitud ante el futuro sería de desesperanza, porque, pues bueno, de todas formas algo malo va a pasar, de todas formas vamos a morir, Sí. o de todas formas, no sé, ¿no? Algo malo va a pasar. Sin embargo, si mi actitud es totalmente distinta y digo, voy a rendirme a la voluntad de Dios, pues entonces tal vez ya no buscaré controlar todo, sino tal vez estaré contento con lo que tengo, ¿no? Tal vez agradeceré a Dios todos los días por lo que me da, o tal vez tendré esperanza para el futuro, porque las cosas, o sea, no están dentro de algo que yo pueda hacer al 100% como para que esto suceda, ¿no? Sino que mi esperanza está en la voluntad de mi creador, ¿no? Exacto. Entonces, la actitud general es distinta entre las dos cosas, ¿no? Por eso John Tyson menciona de tener el control y tener esta actitud a rendirte a la voluntad de Dios. Y no significa que no luchemos y que no intentemos nuevas cosas Sí, o que claro. no levantemos proyectos, pero creo que tiene que ver con lo que tú dices, como nuestra actitud, como con nuestros deseos y también el cómo tratamos a veces a la gente, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que nosotros ya lo sabemos todo y sabemos gastar finanzas mejor que nuestras esposas, sabemos... leemos más la Biblia, cosas así. Entonces ya queremos como controlar lo que hacen los demás, ¿no? Y controlar como qué es lo que piensan y decirles, no, tú estás mal Exacto. y como que imponer y tener hasta una actitud arrogante, ¿no? O sea, creo que el control te guía como a tener como este orgullo de, yo tengo todas las cosas perfectas y tú no sabes nada de nada, ¿no? Exacto. Sí, Una- yo creo que sí, ajá. que eso es muy, muy importante porque el no tener el control de algo puede crear ansiedad, nerviosismo, miedo en la persona. Y esta ansiedad, este estrés en el que vive la persona, a fuerza lo refleja o lo transmite a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si yo quisiera tener todo perfectamente controlado en mi casa, en mi hogar y todo, y algo sale de control,
ese estrés, esa ansiedad que estoy generando, se la voy a pasar a mi esposa. Mm. Eso no hay discusión, ¿no? O sea, eso va a pasar. Y mi estrés, mi ansiedad, etcétera, se las voy a pasar a mi esposa. Y lo que le estoy dando a entender es que mi confianza no está en Dios, ¿no? Que mi confianza está en las cosas que yo había planeado que sucedieran. Y no sucedieron, entonces por eso estoy estresado. Entonces, lo que le estoy dando a entender a mi esposa es que, pues, a final de cuentas, Dios no es tan poderoso, por así decirlo, porque entonces sí tenemos que preocuparnos por el futuro, sí tenemos que preocuparnos porque Dios no nos va a sacar adelante. Ujú. No, claro que Dios nos saca adelante, claro que Dios nos va a ayudar y Dios nos va a llevar, como dice, ¿no? De victoria en victoria. Nosotros nos toca hacer lo que nos toca hacer, planear, que sí es muy bueno, ahorrar, comprar un seguro de gastos. Todo eso es muy bueno, pero nunca nuestra confianza debe estar ahí, ¿no? Sino en Cristo y en Dios, en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, que Él siempre nos va a sacar adelante. Y es que tener el control podría ser algo que hable de uno de los enemigos del espíritu, ¿no? En este caso, de la carne. Por ejemplo, en Romanos 8, Pablo, en Romanos 8, versículo 6, dice, por lo tanto, en esta versión dice la naturaleza pecaminosa, pero se refiere a nuestra carne, ¿no? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Y es justo lo que decías. O sea, si tu ansiedad por controlar cosas se refleja en los demás, lo contrario también se va a reflejar en los demás, el fruto del espíritu, ¿no? También me hizo recordar ahorita el Sermón del Monte, ¿no? Jesús, no se preocupen por lo que van a vestir o comer, porque su Padre ya sabe exactamente lo que necesitan, ¿no? Es algo así, eso fue un parafraseo. Como cada día tiene su propia aflicción, ¿no? Exacto. También, sí. Sí, cada día tiene su propia aflicción y también, o sea, el Padre nuestro, ¿no? Danos el pan cotidiano, el pan diario, ¿no? Y el maná, o sea, era una vez, o sea, cuando estaban en el desierto, el pueblo de Israel tenían que ir por el pan o por las semillitas cada día, ¿no? Y no, o sea, no podían guardar para el siguiente día y no podían guardar más de lo que necesitaban para su familia. Entonces es como hoy, ¿no? Liberarte de eso. O sea, realmente también es algo que te libera como de esa preocupación finalmente, ¿no? También me recordé de cuando Jesús envía a los discípulos a predicar a distintas zonas. Los 70. Y ¿no? les dice, pues dependan de lo que les den, ¿no? Sí. O sea, no lleven nada. ¿Sí? Entonces, así como, o sea, me imagino que me dijeran eso, o sea, ve a dar consulta y no lleves nada, depende de lo que te den, ¿no? Exacto. Wow, estaría difícil de confiar en eso, ¿no? Sí, y bueno, o sea, sí vemos como o sea, como Jesús les dice, alimenten a todas estas personas, ¿no? Cuando había 5,000 personas. Y pues, ¿qué es lo que tienes? Pues 8 panes, 5 panes. 5 panes, 3 peces. Y 3 pececitos, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos. Entonces es como traemos nuestros panecitos y nuestros pescaditos. Y pues, Señor, haz lo que quieras hacer, ¿no? Exacto. Sí, creo que eso es algo también muy importante. O sea, lo que nosotros tenemos es muy poco, como en esta parábola. No, bueno, en esta historia, porque sí pasó. Tenemos algo muy poco, pero lo damos y Dios lo multiplica mágicamente, ¿no? Bueno, no mágicamente, milagrosamente. Y es increíble ver cuando confías en Dios cómo Él acomoda todas las cosas, cómo Él da incluso más de lo que habías pedido. En el caso de nuestra boda, por ejemplo, no es porque sea mi boda, pero es la más bonita a la que he ido. No fuiste la mía. No es cierto. Exacto. Pero, o sea, todo lo que habíamos soñado en nuestra boda estuvo ahí. Qué bueno. Y fue milagro, fue gracias a Dios, ¿no? No fue por nosotros, porque incluso recordándolo 12 años después es como de, ¿cómo lo hicimos? O sea, teníamos 0 pesos y ¿cómo fue que logramos hacer todo? Pues todo fue gracias a Dios, ¿no? Todo lo puso Dios milagrosamente. Y es increíble poder confiar en Dios porque incluso, o mejor dicho, más importante para nosotros como hombres de nuestro hogar, el poder ser esta presencia
que trae paz, que trae confianza al hogar, es muy importante. Porque tenemos esta posición de liderazgo y nuestra esposa o nuestros hijos voltean a vernos siempre, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo mi papá? Y mi esposa, por ejemplo, me platica que su papá nunca le tenía miedo a los huracanes. Aunque estaban en Cancún, les decían, va a venir un huracán, y él era así como de, vamos a la playa, no pasa nada. Pero cuando llegó Vilma, que era el más fuerte así de la historia de grado 5, que él les dijo, oigan, ahora sí viene fuerte, ahora sí hay que cuidarnos, hay que arreglar la casa. Entonces dice mi esposa que en ese momento sí dijo, o sea, esto sí viene grave, ¿no? Porque si ya mi papá está poniéndose nervioso, y antes nunca se ponía nervioso, y en este sí se está poniendo, quiere decir que sí viene grave el huracán. Entonces nosotros reflejamos eso, ¿no? En las personas que tenemos más cercanas. Y si estamos no confiando en Dios, no rindiendo nuestro futuro, nuestros deseos a Dios, pues lo vamos a transmitir, ¿no? Y vamos a causar esta ansiedad en esas personas. Ahora, también hablando de pruebas, o sea, sí, Dios sí pone pruebas, ¿no? O sea, eso es un hecho. Y cuando las pone, o sea, nosotros tenemos la capacidad de decidir porque no somos autómatas, Dios no quiere que seamos exactamente como Él quiere, sino que Él nos invita, ¿no? Entonces, tenemos las dos opciones. O nos angustiamos y tratamos de tener el control ante la situación, o confiamos en la voluntad de Dios y hacemos lo que corresponde, ¿no? Pero siempre viendo primero como la voluntad de Dios. Entonces, eso es parte de algo que como hombres forma nuestro carácter, ¿no? O sea, esas pruebas son para formar nuestro carácter. Y Dios quiere eso de nosotros, porque pues, sería muy fácil como que nos resolviera todos nuestros problemas de la vida, ¿no? Cada vez así rápido, cuando nosotros quisiéramos. Para él lo podría hacer, sería muy fácil para él. Sin embargo, en estas pruebas, o sea, necesitamos encontrar la manera de crecer en carácter y crecer en confianza en Dios. Entonces, de ahí va, o sea, de tener el control y estar ansioso por el futuro a estar confiados en la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Sí, yo diría como confiados en saber que Dios es un Dios bueno y que nos ama, ¿no? O sea, como confiar completamente en la bondad de Dios y que aunque esté pasando algo malo, aún así Dios me ama, Dios está conmigo y no, o sea, las circunstancias no definen quién soy. Exacto. ¿No? Creo que, o sea, prácticamente algo que podemos hacer es como el día a día, ¿no? O sea, no me voy a preocupar al menos por el día de mañana. Sí voy a planearlo, pero porque, por ejemplo, mi esposa y yo nos ponemos a planear toda la semana. Sí lo voy a planear, pero más bien como no voy a como querer controlar todo. O sea, y si no sale, pues no salió y tampoco ser como simple. Es un poquito complicado, pero la verdad creo que podemos empezar como cuando pase algo, hacer una pequeña oración y decir, Dios, confío en ti, confío en que eres bueno, ayúdame a hacerlo bien, ¿no? A hacer como responder de la manera que tú quieres que yo responda, ¿no? Bueno, y también a Jesús lo interrumpían a cada rato, ¿no? O sea, él a lo mejor planeaba dar, no sé, un mensaje en tal lugar, a tal hora, y de repente era interrumpido, ¿no? Y la verdad es que nunca se portó como así de mal, como que los corriera a todos, o por qué me interrumpen. No, nunca fue víctima de sus circunstancias. Exacto. ¿No? Exacto. Y lo vemos, por ejemplo, cuando iba a resucitar a la hija de Jairo, que lo iba rodeando toda la gente. Es correcto. Llegó la mujer que estaba enferma y lo interrumpe, lo saca de su plan, por así decirlo. No le dijo, oye, ¿qué te pasa? No, al contrario, se dio el tiempo de estar con ella, de cuidarla, de amarla. Y después le dijeron a Jairo, oye, ya tu hija ya se murió, ya no molestes a Jesús. Jesús le dijo, no, tranquilo, confía. Entonces, pues creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros queremos, no sé, me imagino a Jairo en ese momento así de Jesús, rápido, apúrate, mi hija está muy enferma. Y Jesús le dijo, no, tranquilo, confía. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene su método, Dios sabe por qué lo hace.
Y ese es el punto, ¿no? Nosotros confiar para poder soltar todo, ¿no? Me acuerdo de Jesús en el barco cuando estaba la tormenta y Jesús durmiendo, porque él era la persona más que podía rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Sabía que, como dices, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que quiere nuestro bien. A veces vienen las dificultades, como decías, estamos en un mundo caído, entonces siempre va a haber pruebas. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Eh, Dijo en Juan al final les he dicho para que confíen, ¿no? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces creo que eso es lo que podemos como acordarnos, ¿no? Cuando estemos en medio de esa prueba y pensar, oye, lo estoy haciendo porque me estoy afanando, porque quiero hacerlo en mis fuerzas, o porque sí me gusta echarle ganas y salir adelante, ¿no? No tiene nada de malo con echarle ganas, con salir adelante, con planear, pero no llegar al punto en que ya es algo que nos daña a nosotros o daña a nuestra familia, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, encontrar ese balance. Sí, muchas gracias. Para terminar, ¿qué nos podrías decir? Sí, como conclusión podría decir que no tenemos la perspectiva completa. O sea, solamente Dios la tiene, ¿no? Entonces, dado que no tenemos la perspectiva completa, no deberíamos tratar de controlar cada una de nuestras circunstancias, sino rendir nuestra voluntad. Bueno, rendirnos nosotros mismos ¿Nuestra voluntad? Sí, claro, Sí, a aquel que tiene la perspectiva completa, ¿no? Exacto. Entonces, esa sería como la conclusión de hoy, Sí, para mí. Sí, no, pues muchas gracias por escucharnos y espero que les haya sido que haya sido algo bueno que hayan escuchado hoy. Oramos que puedas, pues, poquito a poquito rendir, ¿no? Pues tu vida y lo que eres y lo que quieres, ¿no? al Señor. Pues muchas gracias y nos estamos viendo a la próxima.